Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar presentando esta palabra delante del Señor. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas como lo ha venido haciendo desde que pusimos un pie en esta casa. Amén. Creemos que el Señor está en medio nuestro y Él viene a enseñar, a redarguir, a fortalecer, a consolar cada una de nuestras vidas. Y por eso con gozo venimos delante de su presencia, para ser llenos de su Espíritu, para tener nuevas fuerzas y para seguir militando en su camino. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Padre que sea con nosotros a través de este tiempo que hemos de compartir la palabra. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, una vez más por tenernos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque viniste con amor a fortalecer, a llenar, a sustentar nuestras vidas a través de la alabanza, Padre. Porque aún nos permitiste en libertad darte a ti, Señor, un poco del gozo, de la alegría que hay en nuestro corazón por tus muchas bondades y misericordias, Padre. En este momento presento tu palabra delante de tu presencia, Señor. Te pido que tu Espíritu nos siga enseñando, nos siga exhortando, nos siga consolando, fortaleciendo de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. No te detengas, Padre. Haznos ver y entender que los tiempos son malos, son difíciles, Padre. Y que es necesario, Señor, que tomemos la buena parte que es estar delante de tu presencia, Padre. Para que así tu Espíritu perfeccione tu obra en cada una de nuestras vidas. Niños, jóvenes, Señor, todos los que han de oír esa palabra también la reciban en la parte buena de su corazón, Señor, para que entonces quede grabada ahí, Señor, y sea puesta por obra en el momento en que tú así lo dispongas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy la gloria y la honra. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar con el mensaje que Dios ha venido trayendo a nuestras vidas a través de esta enseñanza que nos ha venido dando desde hace tiempito atrás, el suministro de su amor. Y la semana pasada habíamos empezado a estudiar la parte del versículo 5 del capítulo 23 de los Salmos. Como lo hacemos habitualmente, lo vamos a estar leyendo todos juntos del 1 al 5. Leemos este pasaje para que se haga mella en nuestros corazones, amén, y para que no nos olvidemos jamás de Él y en el momento de necesidad recordemos, Él es mi pastor, nada me faltará. Vamos a leer Salmo 23, del 1 al 5 completo, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bendita sea la palabra del Señor, amados hermanos. Y en todo este tiempo muchos nos hemos podido haber aprendido el Salmo 23, ¿verdad? Un salmo muy común entre los hijos de Dios. Pues ahora cada vez que lo digamos, cada vez que lo leamos, vamos a tener mayor sentido y vamos a poner mayor sentido a lo que estamos leyendo y a lo que estamos recitando muchas veces, porque a veces usamos los pasajes como muletilla y no le damos el entendimiento que Dios quiere. Pero en todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, bendito Dios, vamos a poderle poner el sentido a cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Y en este momento vamos a entrar viendo, amados hermanos, lo que es la parte B, o vamos a continuar viendo lo que es la parte B, donde el Señor nos enseñaba y nos decía, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dentro de lo que el Señor nos enseñaba la semana pasada,
la semana pasada Él nos indicaba que a través de esta porción de este pasaje Él quería enseñarnos acerca de la abundancia que Él quería derramar sobre cada una de nuestras vidas, ¿ok? Y entendíamos, amados hermanos, que esa abundancia no era algo material, no era algo físico. Esa abundancia es ese espíritu que viene a nosotros a través de la unción, una unción fresca, la cual Dios quiere hacer descender sobre cada uno de nosotros todos los días, no de vez en cuando, no cuando a Él se le ocurra, no, todos los días Él quiere hacer descender esa unción fresca. ¿Con qué fin? El fin del Señor para que su unción descienda es para que todo yugo en medio de nuestras vidas sea roto, todo yugo en medio de nuestras vidas sea quitado. ¿Para qué? Para que su obra se siga dando en cada uno de nosotros, para que esa obra transformadora se siga manifestando en el interior de cada una de nuestras vidas. Y cada vez que el Señor actúa adentro, ¿va a haber una renovación externa? Sí, va a haber una renovación externa de lo que Dios está haciendo adentro de nosotros. Por eso es importantísimo que pidamos de esa unción. Y nos enseñaba el Señor y nos decía que Él venía a ungir, ¿qué? La cabeza. Porque en nuestra cabeza pueden estar esos pensamientos, amados hermanos, que nos pueden hacer divagar muchas veces, que nos pueden sacar del fin hacia donde Dios nos quiere llevar. Y bueno es Dios por aún lo que nos enseñó el día miércoles, porque dijo mirad hacia la perfección. Dios quiere llevarnos a esa perfección. Por eso Él viene con su unción, Él viene con su espíritu, para que todo yugo que aún podamos tener aquí, todo velo, todo lo que impida que yo ponga mi mirada en la perfección, sea desvanecido, sea quitado. Él viene no solamente a derramar esa unción fresca, esa frescura, o a satisfacer o prosperar nuestras vidas, sino que viene a darnos la autoridad. Porque entendíamos que aún la cabeza, amados hermanos, es símbolo de esa autoridad. Él viene a dar esa autoridad a cada uno de nosotros. ¿Y quién tiene que ser autoridad en cada una de nuestras vidas? Cristo. Porque Él es la cabeza de su iglesia. Y si yo permito que Él gobierne mi mente, mis pensamientos, ¿quién es el que está tomando control de mí al final? Cristo. Y por eso cuando su espíritu venga con esa unción a romper lo que estorba, yo voy a meter mi brazo para impedírselo. No, porque mi mente, como nos enseñaba también el Señor la semana pasada, va a ser de acuerdo a la mente de Cristo. Y voy a entender que aunque tengo que padecer, no va a ser por mucho tiempo. Padeceré por un poco de tiempo, pasaré por ese valle de sombra de muerte, porque sé que Dios está preparando mesa, aunque mi angustiador esté adelante, para que yo obtenga la vida eterna. Pero si es necesario, amados hermanos, que cada vez que su espíritu venga o yo lo pida, entienda que no va a venir así, una gotita. Y ahí ve a ver cómo se la juega con esa gotita. Como cuando estábamos en lo de la pandemia que le daban a uno el con y usted tiene que cómo se lo embarra. No, Dios va a venir en abundancia a cada una de nuestras vidas. Porque el Señor nos decía, mi copa, nuestra vida, vasos de barro somos. Frágiles, pero si nosotros nos dejamos sujetar y nos ponemos debajo de nuestro amado, amados hermanos, la unción de Dios, su ungüento fresco, su abundancia va a rebosar en medio de nuestras vidas. Y no vamos a cuestionar a Dios cuando Él trabaje. No vamos a limitar al Señor, porque a veces lo limitamos como cuando decimos, bueno, aquí sí te dejo, pero aquí no. Le ponemos a veces un tope hasta donde Él puede llegar. Pero si yo entiendo que mi copa tiene que rebosar, ¿le puedo poner un límite al espíritu? No. Porque si tiene que estar rebosando constantemente, se tiene que ver manifestado ese poder del Espíritu Santo. Constantemente se debería de ver una obra transformadora en cada uno de nosotros. Sí. ¿Podríamos nosotros entonces quedar rezagados? No. ¿Podríamos entonces ser escasos delante de Dios? No. ¿Podríamos conformarnos en nuestro camino porque ya soy hija de Dios y ya he alcanzado todo? Mi familia está bien, el Señor me volvió a tener una buena relación con mi esposo, gracias a Dios mis hijos se sujetan, entonces me siento en los laureles, como decimos normalmente. ¿Podríamos hacer eso? No.
Por eso el Señor nos invita a través de David y nos dice: declara, mi copa está rebosando. Pero no que salga de aquí para afuera, sino que yo trabaje para que su espíritu se manifieste dentro de mí y todos los que me vean ese espíritu obrar. Porque vamos a verlo más adelante, amados hermanos, que la unción, ese aceite fresco, no va a ser solo para nosotros. Tiene que venir a ser bendición para todos los que están alrededor nuestro. No solo para el pueblo de Cristo, para todo lugar donde usted vaya, usted tiene que ir y derramar también de ese Espíritu Santo, para que otros corazones sean también convertidos y puedan declarar: unge mi cabeza con aceite, porque tú eres mi pastor. ¿Ok? Y también el Señor nos enseñaba, amados hermanos, a través del libro de Isaías, donde Él decía que aunque podíamos estar en una situación adversa, porque les explicaba la semana pasada que Asiria, hoy ha venido una declaración en contra del reino de Asiria, porque Asiria había llevado subyugado a parte del pueblo de Israel, porque quisieron, no, porque también el pueblo de Israel hizo sus cositas que no eran de acuerdo a Dios. Pero a pesar de eso, Dios vino en misericordia y les dijo que Él iba a podrir el yugo por medio de la unción. Y entendíamos que el yugo es una carga o un aparatito de madera que se pone sobre los bueyes, ¿verdad? O sobre ciertos animalitos para que lleven carga. Eso va a ser quitado de nuestras vidas. Ese yugo que oprime nuestro corazón, ese yugo que hace que nuestro semblante se decaiga constantemente, ese yugo que puede venir a través de depresión, tristeza, amargura, enojo, tiene que ser quitado, tiene que llegar a ser podrido a través de la unción fresca. Entonces, si yo digo que Dios ha venido renovando mi pensamiento, ¿podría yo correr a mi cuarto y cerrar las cortinas y encerrarme ahí y que nadie me hable? No. Porque si ya la unción vino a romper ese yugo, yo me enfrento. No permito que la ansiedad gobierne mi vida, que es parte de uno de los males que hoy está quejando a la humanidad. Sí. Y a veces vamos a necesitar ayuda médica, pero tenemos que buscar también al Todopoderoso, al doctor de doctores, para que Él venga con esa unción y transforme nuestro pensamiento que hace que estemos negativos, en amargura, en tristeza, en remordimiento, un remordimiento que carcome el alma, amados hermanos. ¿Y por qué? Si la unción del Santo tiene que romper todo yugo, tiene que podrirlo, destruirlo, quitarlo. Pero estamos nosotros deseosos de que esa obra transformadora se dé todos los días, no cada vez que usted venga a consejería, no cada vez que usted venga un miércoles o un lunes un domingo a escuchar el mensaje. Todos los días, y como lo vamos a ver ahorita, a donde usted esté, el Espíritu tiene que redarguir su vida. El Espíritu tiene que trabajar en usted. El Espíritu tiene que tocar a la puerta y decir: por aquí estás bien, por aquí no tanto, endereza el camino. Pero ¿quién va a permitir eso? Nosotros, y como David decimos: unge mi cabeza. Vamos a entrar al pasaje en esta mañana, amados hermanos, primera de Juan, capítulo 2. Continuamos con el tema de lo que es la parte ungir, como dice ahí, ungir nuestra cabeza, esa abundancia que viene de parte de Dios a cada una de nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20 y después vamos a saltar al versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y después saltamos al versículo 27. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y si en versículos anteriores se da cuenta usted, viene hablando acerca del anticristo. Y el anticristo es el que niega a
anticristo. De acuerdo a lo que viene recitando aquí el pasaje, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 22 que el anticristo es el que viene a negar al Padre y al Hijo. Niega a Cristo Jesús. Pero yo estoy casi segura, completamente segura, que los que estamos aquí estamos negando a nuestro Padre. No, entonces recibimos lo que dice en el versículo 20. Vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo. Cada uno de nosotros tenemos la unción del Santo, el ungüento que viene de parte de Dios. Amados hermanos, hemos sido untados, porque eso significa unción. Hemos sido untados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ese ungüento lo otorga el Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. No es cualquier persona, no es cualquier otro Dios que haya aparecido de repente. Es el Espíritu Santo el que ha venido a morar en cada una de nuestras vidas como promesa de parte del Padre. Porque vino Cristo y murió por nosotros. Pero luego de que Él asciende al cielo, o antes de que Él ascienda, ¿quién dijo que iba a venir? El Espíritu, para consolar, para purificar, para santificar cada una de nuestras vidas. Entonces el Señor nos reitera: vosotros teníais en algún momento, o mañana cuando ustedes lo busquen lo van a tener. No. O qué pena, una canita al aire, ya lo perdieron salado, ahora empiecen desde cero. No. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Si yo tengo la unción del Santo, ¿me echaría la canita al aire? No. Pero David dice su palabra que dice: resbaló un poquito. Y Dios tuvo misericordia de él. Sí, porque a través de esa unción le mostró a dónde se tenía que romper el yugo para que el Espíritu Santo trabajara. Porque como les decía anteriormente, si tomo nuevamente el ejemplo de David, David estaba muy tranquilo. Y voy a tomar el ejemplo con Betsabé primeramente. ¿Qué estaba haciendo David cuando se vio seducido? Trabajando en la obra de Dios, permitiendo que el Espíritu transformara su vida todos los días. No, mientras todo el mundo andaba, breteando, mientras todo el mundo andaba guerreando, él estaba paseándose para allá y para acá, para allá y para acá. Y vino la malicia, vino el pecado y tocó a la puerta y lo sedujo y resbaló. Pero la unción del Santo vino cuando le manifestó a través de Natán lo malo que él había hecho. Porque no solo adulteró, sino que aún se volvió homicida. Pero Dios lo destituyó de su gloria. No. Dice: es tiempo de que el yugo que hay en David se pudra. Y para eso vino a través de Natán y le dijo: mira, David, lo que hiciste no es correcto. Porque la única ovejita que tenía el fulanito, en la parábola, ¿verdad? Todos conocemos la palabra. Se la quitaste. Y usted teniendo muchas, no, se fue por aquella. Y tuvo su consecuencia, amados hermanos. Pero le fue necesario que esa unción a través del profeta, a través del Espíritu se manifestara para que sus ojos fueran abiertos y él volviera sus ojos al Padre y entendiera que había perdido la mirada de esa perfección y que era necesario volver a la senda derecha para que entonces el Espíritu Santo siguiera trabajando en medio de su vida. Para que entonces el Espíritu siguiera transformando su interior. Por eso el Señor nos dice: tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque aún la palabra nos habla que si nos volvemos amigos de Él, Él nos va a esconder las cosas. No. Y cuando uno llega a tener una relación íntima con alguien, uno se vuelve cercano a esa persona. ¿Sí? Porque yo me abro a esa persona y le cuento mis cosas y esa persona se va a abrir a mí. Entonces va a haber cierta confianza, va a haber cierta paz cuando conversamos. Nosotros abrimos nuestro corazón cuando Cristo vino a nuestras vidas y Él conoció absolutamente todo de nosotros. Y como nosotros estuvimos dispuestos a hacer su voluntad, ¿qué hizo Dios? También se abrió en amor a nuestras vidas. Por eso nos dice el Señor: vosotros conocéis todas las cosas, porque en su misericordia Dios siempre nos las va a revelar.
Y si tal vez directamente no me la revela, dice su palabra que ¿a quién se la revela? A sus siervos los profetas. Él no nos va a dejar nada oculto, amados hermanos, porque su espíritu está en medio de nuestras vidas y yo quiero que Él siga trabajando, que Él siga perfeccionando, que Él siga quitando, arrancando de mi vida lo que estorba. Por eso Él no va a ser escaso. Y por eso en el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él tiene que permanecer ¿a dónde? En vosotros, en cada una de nuestras vidas. Esa unción, ese ungüento, ese otorgamiento del Espíritu no lo vamos a poder quitar de nosotros, como nos quitamos los zapatos, o como nos quitamos la ropa en la noche, o como nos quitamos la prensa cuando nos duele la cabeza. No, tiene que permanecer en cada uno de nosotros, amados hermanos. Tiene que estar ahí, en medio nuestro, como dice su palabra. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y cuando hablamos ahí de enseñar, dice el Strong que significa instruir. Dice que es indicar, que es dar señas de algo. Esa es la misericordia de Dios, que a través de esa unción fresca de su Espíritu, Él nos va a ir indicando cuando hemos tal vez deslizado un poco nuestro pie. Él nos va a ir mostrando el camino. Él nos va a ir dando esas señales donde nos va a decir: Ruth, endereza el paso porque lo estás torciendo. Muchas veces va a ser de una manera personal y audible. Otras veces, como David, va a utilizar a algún ministro. Pero el Señor siempre nos va a enseñar. Porque sí es importante que, como dice ahí, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces nos vamos a ir todos para la casa porque somos doña toda. No. Pero siempre vamos a necesitar que nos enseñen la palabra de Dios. Pero si en un momento de dificultad, en un momento de angustia, yo no tengo a ninguna columna o a ningún hermano cerca, no tengo la capacidad de meterme en mi aposento y clamar al Padre y en fe decirle: Señor, me tienes que mostrar y manifestar lo que estoy viviendo porque necesito tu respuesta, y no lo va a hacer el Señor. ¿Sí? Porque si vemos el ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Elías, cuando estuvo huyendo de Jezabel, no se metió en una cueva y no vino el Señor y le habló a Pepito para que le fuera a decir a él. No, Dios ahí se manifestó. Y así fueron muchos otros vasos donde Dios directamente se les manifestaba. Él lo puede hacer con cada uno de nosotros, porque Él va a venir. Lo que va a ser importante es que entendamos que Él va a venir a instruirnos, porque eso es enseñar. Es instruir, es darle a usted direcciones claras y precisas de cómo debe de proceder, de cómo debe de moverse, de cómo debe de conducirse. ¿Y qué dirección más clara y precisa que esta, amados hermanos? La palabra. ¿Cuánto la indagamos? ¿Cuánto la escudriñamos? Como para que entonces el Señor todos los días nos muestre y nos revele qué tenemos que ir cambiando en cada uno de nosotros. Porque tenemos que cambiar. Estamos en proceso de alcanzar la perfección. Y para eso tenemos que sacar lo que estorba, para irnos haciendo de frutos del Espíritu, para que entonces la naturaleza de Dios se manifieste plenamente. Y dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanecer en nuestro Dios. Permanecer firmes en su camino. Entendiendo que el Espíritu Santo siempre en abundancia va a venir a hablarnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Si usted no lo ha escuchado: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy atendiendo a tu voz cuando vienes a buscarme? ¿A dónde estoy poniendo mi corazón? ¿A dónde estoy poniendo mi mirada? Que está siendo yugo e impedimento para que tú penetres y yo pueda atender a tu mensaje. Porque podemos tener, amados hermanos, muchas veces situaciones que nos hacen no ver, ni entender, ni oír la voz de Dios. Pero Dios siempre va a querer manifestarse, porque dice ahí: si la unción del Santo está en mí y yo entiendo que es verdadera, tiene que permanecer
toda la vida, todos los días en mí, a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, de lo que yo pueda estar pasando. ¿Les va quedando claro, amados hermanos? Hasta el momento, ¿algún aporte, hermano Carlos? Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén. En esta parte, en lo que se está enseñando, que es un poquitillo peligroso, en lo que respecta a que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. De acuerdo a las Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 13, hablándole Pablo a esta iglesia que era un poquito carnal, que era un poquito desviada, en el capítulo 13 de 2 de Corintios dice así, hablando de Cristo, que aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Cristo, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Y en lo que respecta a el último pasaje de Juan que se leyó, a donde dice que esa unción nos va a enseñar todas las cosas, dice acá, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, en esta parte es a donde no podemos decir que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pero sí tenemos que probarnos a nosotros mismos cada día, si estamos en fe, si estamos caminando de acuerdo a lo que dice que aunque Cristo fue crucificado en debilidad, fue levantado en el poder de Dios, y así nosotros, aunque seamos débiles, vivimos con Él porque Dios está en nosotros. Entonces, si yo no me estoy probando a mí mismo si vivo en fe, puede ser que mi conciencia ya se esté cauterizando, y eso puede llegar a nosotros, a donde nos cautericemos, que aunque yo sepa las Escrituras, aunque me las enseñe, yo cierro mi corazón. Entonces, en esto de que nadie me enseñe, está indicándome el Señor de que yo tengo que estar en una revisión constante con respecto a mí mismo, de cómo estoy yo caminando todos los días de mi vida. Entonces, si la unción de Dios está en mí, si ese poder de Dios está en mí, Él me va a tocar mi conciencia, y mi conciencia es la que me va a redarguir positivamente o negativamente, porque nos dejó una conciencia, ¿cierto? Entonces, aquí les decía a ellos, pruébense ustedes, hermanos que están en Corinto, en la iglesia de Corinto, si están en fe, a no ser que ya sean reprobados. ¿Ve? Entonces, que no seamos reprobados. Y en esto de ser reprobados, Pablo decía, yo no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Para que entonces, después de que yo le haya predicado a muchos, yo no venga a quedar reprobado. Porque puede ser que yo sea un ministro, pero si yo no me examino a mí mismo, ustedes son salvos, pero yo soy reprobado. Porque no me examiné a mí mismo, no permití que la unción que rompe el yugo me llevara a esta posición, ¿verdad? Entonces yo mismo voy a ser maestro de mi persona, en el conocimiento de lo que se me enseña, ¿verdad? En el conocimiento de la verdad de Cristo. Amén. Amén. Y es importante, amados hermanos, también que entendamos que esa unción va a venir a través de su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar la unción en las manifestaciones que podemos tener del Espíritu Santo aún en medio de la congregación, donde tal vez mi cuerpo puede experimentar ciertos movimientos, o aún puede haber la parte del don de lenguas, etcétera, y eso es parte de las manifestaciones del Espíritu. Pero la unción, usted no va a andar por la calle, perdón, ¿verdad? No quiero faltarle el respeto, pero usted no va por la calle, brinca la barandita, salta ¿verdad? La cabrita, como hablando en lengua. No, usted tiene que vivir su vida normal. Pero entonces vamos a decir, pero bueno, y si usted me está diciendo, hermana, me está enseñando que la unción del Santo, el Espíritu Santo tiene que estar sobre mí, entonces ¿a qué se refiere? Su palabra. Por eso ahí nos está enseñando, es la unción la que nos enseña. ¿Qué nos enseña constantemente a cada uno de nosotros? Su palabra, que muchas veces va a tener manifestaciones Dios a través de su Espíritu en esa llenura específicas, sí, pero normalmente su Espíritu nos va a instruir y nos va a enseñar a través de su palabra. Y es ahí donde nosotros, como decía el hermano, tendríamos que cuidarnos, porque puedo decir, entonces no necesito de nadie. Y nos lleva el Señor, y lo vamos a ver ahorita, que podemos llegar a envanecernos,
porque nos llenamos de esa palabra, nos llenamos de ese montón de conocimiento, pero ¿y qué? Porque yo digo, no necesito que nadie me enseñe, yo sé vivir mi vida sola. Y no nos dice el libro de Corintios que seamos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra, ¿qué pasa? Mata, mas el espíritu vivifica. Entonces tiene que haber una obra, esta palabra tiene que haberse demostrada en cada uno de nosotros. Que si dentro de lo que la palabra nos enseña que Dios puede venir a repartir sus lenguas como lo hizo en Pentecostés, bendito Dios, eso va a ser parte también de esa demostración, de esa unción. Pero antes de eso tiene que haber un cambio en cada una de nuestras vidas. Y si Dios a través de un vaso tiene que venir a enseñarme y corregirme, yo no puedo decir, no, usted no me puede enseñar a mí, porque usted está peor que yo. ¿Podríamos hacer eso? Jamás. Porque a través de su palabra Dios nos va a enseñar todas las cosas. Si es que queremos que su espíritu continúe esa obra transformadora en medio nuestro. Hermana Jacqueline, ¿usted también quiere otra cosa? Ok. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Para reforzar lo que está mencionando nuestra hermana Ruth, de que la palabra es la que tiene que traer esa unción sobre nuestra vida, y cuando dice ahí en el libro de Primera de Juan que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, quería reafirmar lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 8. Esto también fue dicho en el libro de Isaías, al profeta Isaías, pero el que escribió Hebreos se lo volvió a retomar al pueblo que estaba ya siendo enseñado en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 8 yo voy a leer del versículo 10 en adelante. Sin embargo, del 8 al 9 les habla del primer pacto, el cual el pueblo de Israel no guardó, que fue la ley, porque no la pudieron cumplir. Entonces en el versículo 10, a través del profeta Isaías, Dios le decía al pueblo: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, cuando habla aquí del nuevo pacto, precisamente está hablando de ese pacto que vino a hacer el Señor a través de Jesucristo. Y en el pacto de Jesucristo tenemos la promesa del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, que es lo que decía la hermana en el libro de Primera de Juan. Ese pacto o ese Espíritu Santo, que es el que trae la unción sobre nuestra vida, es el que rompe todo yugo. Pero hay algo muy importante, de acuerdo a este libro de Hebreos, para que nadie nos enseñe, ¿qué tiene que tener el Hijo de Dios? Las tablas escritas en su mente y en su corazón. Cuando yo tenga la palabra escrita en mi mente y en mi corazón, de acuerdo a lo que dice acá, ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque ya usted, ya yo voy a tener clara lo que la palabra que ha quedado escrita en mi mente y en mi corazón tiene para enseñarme y para dirigirme y para guiarme. Aquí es donde la hermana decía, es necesario que nosotros estudiemos y conozcamos la palabra. El punto es cuántos de nosotros hemos llegado a meternos a través de la palabra para conocer la palabra de manera que esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y por qué en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque como bien dice la hermana, en nuestra mente está el conocimiento, que es lo que ella va a explicar ahorita, pero bajarla al corazón significa hacer la parte real de nuestra vida. Que donde quiera que yo vaya, mi sentimiento, la parte interna, lo que me mueve a mí a tomar las decisiones correctas, vienen del corazón, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, dice la palabra. Del corazón es donde salen las intenciones, y ahí es donde, si la palabra no baja a mi corazón, no necesariamente estamos hablando de que conozco todas las cosas.
Y a eso lo llevo para analizarlo un poco mejor, cómo me doy cuenta yo de que la palabra está en mi corazón y por lo tanto estoy madurando al punto de que no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Bueno, vamos al libro de Romanos. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 8? Dice la palabra en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y oiga bien lo que dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿cómo sé yo que la unción está sobre mí y que no necesito que nadie me enseñe? Si estoy en esa plenitud de que la palabra ya ha sido escrita en mi corazón. Muy sencillo, soy guiada por el Espíritu. Y cuando yo soy guiada por el Espíritu, las obras de la carne no pueden reinar en mi vida. Cuando yo soy guiada por el Espíritu, no puede haber ira, contienda, enojo, maledicencia, no pueden haber hechicerías, brujería, pleito y concupiscencias, y aún dice cosas semejantes a estas, porque no las menciona todas. Usted y yo sabemos cuándo la carne toma control de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que la carne está ahí, que vamos a levantarnos, que vamos a explotar, porque de ahí, muy probable, si alguien viene y me mete un pellizco, yo no voy a decir, ay, qué rico, aleluya, gloria a Dios, qué bendición, sígame pellizcando. No. A mí alguien viene y me mete un pellizco, ¿y cuál va a ser la reacción? Muy probable, enojarme, decirle algo grosero a la persona, empujarla, pero ahí es donde, si soy guiada por el Espíritu y soy hija de Dios, tiene que aplicarse lo que dice el versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Y el espíritu de esclavitud es lo que nos tenía a nosotros antes de venir a Cristo, subyugados al pecado, subyugados a reaccionar, porque la carne es reactiva. ¿Qué significa que es reactiva? Precisamente, te tocan la carne y ¿qué va a hacer? Reacciona. Y no reacciona conforme al Espíritu Santo. Pero si yo he recibido el Espíritu que me trae esa unción que rompe todo yugo, en ese momento en que la carne reactiva ya va a reaccionar con la unción del Espíritu que tengo en mi vida, que conoce todas las cosas, soy capaz de subyugar a esa carne y no permitirla que me lleve a esclavitud. Es ahí donde entonces estoy entendiendo que he ido madurando como para que nadie me enseñe. Ya no tiene que venir alguien y decirme, hermana, no entre en ira. Hermana, no le conteste así. Hermana, no reaccione de esa manera. Porque el Espíritu que está en mí me está ayudando a que yo sostenga mi carne. Entonces, cuando hablamos de que no necesitamos que nadie nos enseñe, no es recibir una enseñanza que todos nosotros mientras estemos acá necesitamos recibir, porque la palabra bien dice que debemos de congregarnos, y cuando nos congregamos uno de los propósitos es que la palabra sea expuesta. Es que nadie me enseñe porque yo estoy clara de que el Espíritu me guía, y cuando el Espíritu me guía yo no soy reactiva a la carne. Si soy reactiva a la carne, necesito quien me enseñe, necesito quien me ayude. Necesito que alguien me recuerde que todavía debe de ser escrita la palabra no solo en mi mente, sino en las tablas de mi corazón, para que entonces mi corazón y la palabra se vuelvan uno, y al volverse mi corazón y la palabra uno, yo voy a actuar conforme a la palabra, porque la palabra y yo podemos estar completamente ligados para movernos en un solo sentir. Dios les bendiga. Sí, hermano, nuevamente. Y en esta parte, ahí tenemos ese rotulito, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos hablando de la unción que tiene que venir sobre nuestras vidas. Esta madrugada, meditando yo en el Señor, orándole al Señor, no sé a qué horas, se me vino a la mente la crucifixión, se me vino a la mente el padecimiento de Jesucristo, de lo que es el clavado, haber sido abofeteado, haber sido golpeado, la corona de espinas, pero lo sentía en el corazón, y asimismo me transportaba a nuestros hermanos en aquel tiempo que fueron echados a los leones.
y de algunas películas que hemos visto del tiempo antiguo de los romanos, que calentaban ciertas sillas de hierro, después sentaban a los hijos de Dios desnudos en eso caliente, y los que fueron empalados. Los que fueron empalados es que le ponían un palo en el trasero, en el ano, y los levantaban vivos, y eso iba entrando hasta le salía por acá, por cualquier lado, y todo eso lo sufrieron. Muchos de ellos fueron crucificados y quemados. Y yo decía, ¿cómo ellos lo soportaron y nosotros nos brincamos por cualquier cosa? Decía la hermana pastor, ¿verdad? Que nos tocan y nos levantamos en enojo. Acá en esta parte de lo que fue el libro de Hechos, me ponía el Señor cuando sentaba de la unción, ¿verdad? A donde los hermanos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros conocer lo que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y puede ser que nos quedemos en esa parte, recibiréis poder para las manifestaciones del Espíritu. Pero dice, recibiréis poder para que, cuando venga el Espíritu Santo, para que me seáis testigos. Testigos, y cuando hablamos de testigos estamos hablando del griego martum, ser mártires. Entonces yo unía esto con lo que pensé en la madrugada, de esos hermanos que fueron llevados a los leones. Ellos recibieron poder para poder no negar a Cristo cuando un león lo estaba devorando, o haberle dicho a Nerón, a Calígula, que fueron los que más hicieron esos daños, no, yo no soy cristiano, porque se hubiesen vuelto anticristos. Se dejaban llevar, se dejaban crucificar, se dejaban quemar. Entonces, las señales de las cuales puede uno hablar son lo que nos siguen, pero lo que se antepone es poder ser mártir, que podamos ser martum, como los hermanos hoy día en el Oriente Medio, que los llevan a la orilla de la playa y les cortan la cabeza a los que no son creyentes, que se dejan que se les corten la cabeza o los crucifiquen, ¿verdad? Entonces, en esta parte, hermanos amados, es muy importante recibir la unción para poder ser martum, mártires, porque no hemos llegado hasta la sangre, dice el libro de Hebreos, combatiendo en contra del pecado. No nos han matado combatiendo en contra del pecado. Entonces, en esa parte la unción es necesarísima. Y David, si me permiten, hermana Ruth, cuando el profeta vino, él declaró la sentencia de lo que le tocaba a él, porque él se confió. Vino un caminante y se llevó una ovejita, y el otro que tenía 100 ovejas no la aprovechó. ¿Qué declaras tú que se le haga a ese caminante? Que muera. Y le dice el profeta, ese eres tú. Y él se convirtió en ese mártir cuando dijo, bueno, que caiga yo en manos de Dios y no en lo de los hombres, porque Dios tendrá de mí misericordia. Entonces ahí es donde se marca la diferencia de lo que es estar lleno de la unción, ¿verdad? Amén. Amén, así es, correcto. Y es importante, amados hermanos, que esto nos haya quedado claro. No creo que hoy vayamos a poder entrar al siguiente pasaje porque es extenso y quedaría cortado, pero sí es importante por lo que les decía al inicio. Porque obviamente después de que esa palabra, después de que esa unción, de que ese otorgamiento del Espíritu venga a mi vida y yo lo comprenda, lo entienda, trabaje para que mi carne mi carne no resista al trato de Dios, obviamente yo voy a poder llegar a beneficiar a otros de lo que yo he recibido de parte de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar el Señor la próxima semana. Pero es importante, amados hermanos, que podamos entender eso, y aún dentro de lo que el pasaje del hermano Carlos hablaba en Hechos, dice que fuera testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en lo más recóndito. O sea, todo nuestro ser, desde lo que creemos Jerusalén, donde está qué, o donde estaba qué, la presencia de Dios en el simbolismo, desde lo que creemos que conoce más de Dios hasta lo que no sabemos dentro de nosotros, que no tiene conocimiento de quién es Dios, hasta ahí tiene que entrar el Espíritu. ¿A través de qué nos enseñó el Señor? Nos lo recalcó hoy, de su palabra, para que entonces ella penetre, ahora sí, se cumpla lo que dice el libro de Hebreos también, y corte tuétanos, coyunturas, ligamento y todo lo que impide que en mi mente y en mi corazón esté escrita la ley de Dios. ¿Cuántas veces le enseñó el Señor al pueblo de Israel? Muchas. Todo lo que tenían que hacer, muchas. ¿Cuántas veces cayó el pueblo? Muchas. Que nosotros, que ya tenemos ese ejemplo aquí,
no hagamos lo mismo, sino que permitamos que el Señor, a través de ese conocimiento, a través de eso que nos enseña, donde nos instruye cada día, lo pongamos por obra, porque vuelvo y reitero, podemos llegar a envanecernos de conocer tanto la palabra. Sí, hay muchos hermanos, predicadores, pastores, hijos de Dios, que conocen la palabra de tapa a tapa, pero ¿cuál ha sido el testimonio? Han caído en picada, porque se pudieron haber jactado de que yo me sé la palabra y me la sé tal cual y recetan todos los libros de la Biblia que usted quiera, pero ¿dónde está la vivencia en el interior? ¿Dónde está la vivencia de la palabra en el interior de cada una de nuestras vidas? Usted dice que a usted le gusta alabar al Señor porque usted lee los salmos y todos los salmos son preciosos porque alaban al Señor. Bueno, ¿qué tiene que haber en medio de su vida? Una demostración de que a usted le gusta alabar a Dios, de que a usted le gusta cantar salmos, como lo vamos a ver, de que a usted le gusta entonar y exaltar al Rey del cielo. Usted dice, a usted le gusta llevar la palabra que está en necesidad, pero solo receta Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y todo el resto de pasajes donde tiene que confrontar el alma al cual usted está evangelizando, ¿dónde quedan? Si no los conoce, si usted ni siquiera los ha vivido porque no tiene testimonio. Y creo, amados hermanos, bendito es Dios, por lo que nos enseñó el día miércoles. Porque fueron pequeñas circunstancias negativas que manifestó el Señor en lo que el hermano proyectó ahí, que tal vez nos hacíamos de la vista gorda porque no pensamos que eran condiciones fuertes. Y la palabra la recibimos todos los días, aquí y en su casa y donde usted quiera que esté, la recibe. Pero muchas de las cosas que estaban ahí se manifestaban en nosotros también todos los días. Sí. Entonces, ¿a dónde está el Espíritu con su unción obrando internamente en nosotros? Es para que nos vayamos a nuestras casas y meditemos en todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, amados hermanos, y nos falta. Y si el Señor ha permitido que esta porción tan pequeñita se extienda como se ha extendido, es porque Él quiere que haya una claridad completa en medio de nuestro interior, para que cuando Él venga a través de su Espíritu, por medio de su palabra y aún por añadidura se manifieste ya la unción en manifestaciones físicas o de lenguas o lo que sea, que tengamos un entendimiento claro de por qué se está dando en medio de nuestras vidas y no lo hagamos a lo loco porque hay que hacerlo o porque, ay, me tocó, no, sino porque entiendo por qué el Señor ha venido sobre mí y cuál es el fin para que se dé eso en medio de mi vida. ¿Les va quedando claro, amados hermanos? Como les digo, no voy a entrar en el otro pasaje porque si no abarcaría mucho tiempo. Entonces nos vamos a poner de pie en esta mañana. Vengamos bien preparaditos la próxima semana para ver qué es lo que el Señor nos quiere seguir enseñando a través de esta abundancia que viene por su Espíritu, a través de ese otorgamiento de ese Espíritu a cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Y pidámosle a Dios durante toda esta semana que su palabra, que su unción, que su Espíritu nos enseñe todos los días, para que entonces yo no lo niegue a Él, no niegue al Padre, sino que esté dispuesta, como nos decía el hermano, aún a convertirme mártir por amor a la obra de Dios. Amén, amados hermanos. Padre, delante de tu presencia, Señor, agradecidos, mi Dios, porque tu palabra fue expuesta con claridad en medio de tu casa, Padre. Porque tú no dejas nada oculto, Señor, porque tú nos amas y quieres el bien para tu iglesia, para tu pueblo. En esta mañana, Señor, yo presento la vida de tu iglesia, mi vida delante de ti, Señor. Cada vez que tu palabra, cada vez que tu Espíritu venga, Señor, a enseñarnos, Señor, en nuestra intimidad, Padre, que podamos trabajar, Señor, para que nuestra carne no resista, Señor, de ese trato, de esa enseñanza, de esa instrucción que viene de parte de tu Espíritu, sino que podamos esforzarnos y ser valientes, Padre, y procurar poner por obra tus mandamientos, guardarlos en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Y que a donde quiera que vayamos podamos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque no solamente hablamos tu palabra, sino porque la vivimos, Señor. A pesar de lo que podamos estar pasando o viviendo, Padre. Te pido, Señor, que tu bendición siga estando en medio de tu pueblo durante esta semana, Señor.
Que tu Espíritu nos redarguya, nos enseñe, nos confronte cuanto sea necesario, Padre, para que nuestro pie nunca se aparte de tu senda, poderoso Dios. Gracias por la fidelidad de tu iglesia, Señor. Bendícela, levántala, Señor. Y ayúdanos, Señor, en todas las tareas que debemos de emprender esta semana.